Buenas tardes a todas y a todos. Soy Tomás Fábrega, miembro del Consejo de Plataforma Socialista, y los invito cordialmente a esta nueva charla del ciclo de foros de la Plataforma Socialista que celebra los 50 años del triunfo de la Unidad Popular. En el día de hoy vamos a conversar con distinguidas y distinguidos ponentes sobre la valoración de Allende que hacen las nuevas generaciones. Y el foro se llama Allende el 18 de octubre, Nuevas Voces, Nuevas Generaciones. Antes hicimos un foro sobre la relación de Allende y la Unidad Popular con los movimientos sociales. Anteriormente a ese, un foro de por qué triunfó Allende, y hace 2 semanas conversamos también con excelentes ponentes sobre la relación de la nueva canción chilena y la Unidad Popular. Todos esos foros se encuentran en nuestro canal de YouTube de Plataforma Socialista y también en Facebook, y se ha ido conformando un archivo que ustedes pueden consultar en cualquier momento, que está bien contundente. Esta charla también se va a subir allá a esas redes prontamente. También quiero recordar un par de actividades que hemos hecho como Plataforma Socialista antes de que empecemos. Una de ellas fue el concurso de textos breves Beatriz de Allende, que cerró hace muy poco las postulaciones, y estamos muy felices porque la concurrencia fue bien notable. Y el día 4 de noviembre vamos a dar los resultados, el jurado ya está trabajando, así que esa es la fecha de los resultados. También ese mismo día, el 4 de noviembre, que como ustedes saben, se celebran los 50 años del ascenso de la Unidad Popular al poder, desde que Allende entra formalmente al poder político. Ese mismo día también vamos a hacer un foro de cierre de este ciclo de foros por los 50 años del triunfo de la Unidad Popular. Ese foro lo estaremos formando también en nuestras redes. Y sin más preámbulo, los dejo con Cristóbal Valenzuela, que hoy día va a moderar esta mesa. Muchas gracias, Tomás, por la bienvenida. Hoy día tenemos una gran actividad, tenemos un panel muy joven, pero de lujo, para exponer sobre este tema respecto al legado de Allende y su significado para las luchas actuales. Nos acompañan Camila Musante, que es abogada, coordinador, miembro de ABOFEM, coordinadora del Frente de Medio Ambiente de Fuerza Común, y parte también de su consejo directivo. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Cristóbal, gracias. ¿Y tú? Bien, también, muchas gracias. También nos acompaña Francisco Figueroa. Francisco fue vicepresidente de la FECH, militante actualmente del Partido Comunes. Hola Francisco. Hola Cristóbal, gracias por la invitación. Muchas gracias, estamos muy contentos de tenerlo acá. También nos acompaña Daniel Andrade, expresidente de la FECH, parte de Revolución Democrática y coordinador nacional del Comando Que Chile Decida. Hola, Daniel. Hola, hola Cristóbal, hola a todos y todas. Un agrado estar acá para esta conversación, reflexiones. Muchas gracias. Nos acompaña también Michelle Peutat, socialista, coordinadora de Independencia Constituyente, ex vicepresidenta también del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile. Hola, Michelle. Hola Cristóbal, hola a todos, todas, todes. Gracias igual por la invitación. Y finalmente también está con nosotros Alondra Arellano, recientemente electa presidenta del Partido Convergencia Social, ex vocera de la Coordinadora Feminista Universitaria y estudiante de Magíster en Ciencia Política. Hola Cristóbal, muchas gracias por la invitación. Hola a todos también. Un agrado estar con ustedes. Muchas gracias, Alondra. Antes de comenzar con las exposiciones de cada una de nuestros invitados del día de hoy, les cuento cómo va a ser el formato de este foro. Nuestras invitadas e invitados se van a referir durante 8 minutos cada una de ellas a las preguntas principales que motivan este foro, principalmente cuál es su valoración del legado de Allende y de la Unidad Popular y su significado para las luchas actuales. Y luego de ello vamos a abrir un espacio de preguntas, tanto del público como del panel que está moderando esta actividad. Así es que los invitamos también a poder hacer sus preguntas a través de Facebook.
Vamos a partir con el mismo orden que nos presentamos, si les parece bien. Así que partiríamos con Camila Musante. Camila, adelante. Muchas gracias, Cristóbal. Bien, sobre este encuentro, diría que el presidente Allende siempre suele ser recordado en estas fechas por su discurso transmitido por radio, en pleno bombardeo en La Moneda y casi al final de su mandato y también del final fatal. Nos recordamos a estas grandes figuras de la historia por estos momentos épicos, que a veces vale la pena recuperar aquellos momentos previos a estos finales y recurrir a las proyecciones de un proyecto que recién estaba comenzando. A propósito de la juventud y también del nombre de este foro, que se reúne hoy en torno a Allende y al fallido proyecto de la Unidad Popular, el discurso del 2 de septiembre de 1972 a la juventud en la Universidad de Guadalajara, una pausa en una agenda que lleva al presidente a encontrarse con audiencias menos receptivas a su revolución, a la chilena en la ONU, en la URSS y en Cuba. Allende explicó acá cuál era y quizás sigue siendo, el papel de una juventud educada profesionalmente en la labor revolucionaria que la tarea le convocaba en ese entonces. Un discurso que quedaría reducido al fraseo pero quizás un poco impreciso, de ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y este mensaje aún vigente del presidente, sin embargo, fue mucho menos absoluto y mucho más vivencial que catedrático. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes y en estos me ubico yo. Y estos jóvenes viejos, si son arquitectos, por ejemplo, no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países y a veces ni en su propio país. Hay estudiantes que con un criterio estrictamente liberal hacen de su profesión el medio honesto para ganarse la vida, pero básicamente en función de su propio interés. Yo diría que la máxima a rescatar de Salvador Allende, más allá de estas derrotas injustas y considerando también quienes integran este panel, es el eterno deber de la juventud privilegiada para con el pueblo, que está en un segundo plano muchas veces. Y en este ánimo, al margen de lo importante que es sostener próceres con historias de vida repletas de luces y sombras, sometidas al constante escrutinio de la historia, deberá ser el de atender este llamado de proyectar un proyecto que sea fruto de nuestro propio tiempo, del tiempo que nos encontramos actualmente, muy particular también, anclado en las esperanzas de un presente y un futuro justo y digno, gran consigna de la manifestación del 18 de octubre, como una de las consignas que se vieron también en la Dignidad, que decretaba el 73 terminó en nuestro octubre. Y a más de 8 meses, no, ya estamos casi a un año, el 18 de octubre de 2019, los pueblos de Chile despertaron y se cansaron del neoliberalismo extremo. Quisieron transformar la sociedad poniendo en el centro la justicia y la igualdad social hasta que se haga costumbre, otra consigna del estallido social. Y hoy se suman las consecuencias de la crisis sanitaria, las crisis económicas, ambientales, sociales y políticas en las que nos encontramos, no solo como país, sino que también a nivel global. Y estas crisis pagan directamente miles de trabajadoras y trabajadores precarizados, desempleados, empobrecidos, junto a las familias que están cada vez más endeudadas y obligadas a exponer su vida para conseguir sustento diario. Esto nos vuelve a la pregunta sobre el tipo de sociedad que queremos construir. ¿Cuáles fundamentos o cuáles principios y a base de cuáles estrategias y tácticas políticas debiésemos avanzar? Diría que el triunfo de la Unidad Popular expresa el camino que eligió el pueblo chileno hace 50 años, con Salvador Allende a la cabeza, para avanzar en justicia e igualdad social, y para eso revisitar algunas de las ideas sobre la igualdad que concibió Salvador Allende, ya que ha sido también una consigna desde el estallido social. Hay un esbozo de un luchador social y una noción de igualdad, tanto como por la vida que tuvo Salvador Allende, pero entre sus ideas explícitas desde
el año 1939 en el discurso de la Cámara de Diputados, se cuenta la necesidad de una unidad social de partidos, sindicatos, movimientos cívicos en función a servir a los intereses del pueblo. Idea que vuelve a resurgir precisamente con el 18 de octubre y la crisis de representación de la clase política que vimos manifestándose en las calles de nuestro país. Asimismo, se plantea también esta recuperación por parte del Estado de las fuentes de los recursos naturales como eje sobre lo que se sustentaba Allende como la independencia económica, y en este horizonte se le ha asignado un rol estratégico central al control del Estado sobre las industrias fundamentales como un medio necesario para el desarrollo industrial y liberación económica de los pueblos de Chile y Latinoamérica. Después del triunfo de la Unidad Popular en 1970, los discursos de Allende adquieren una inmensa significación porque van en una línea de defensa y también de profundizar, diría, los cambios sociales reales que la Unidad Popular implementa como un camino novedoso y un poco único y particular en ese mundo, en la construcción del socialismo. El socialismo chileno, decía Allende, es marxista y humanista, y en sus palabras el socialismo está impregnado en un hondo sentido humanista, en donde el materialismo dialéctico es un fundamento filosófico. También lo es la sociedad donde se expresa la máxima libertad y el respeto a los individuos, a través de su supresión de las clases sociales, la socialización de los medios, los instrumentos de producción, el derecho a la propiedad privada, en lo que a bienes de uso y consumo se respecta. Parte de este espíritu de igualdad social creo que lo podemos ver en un resurgimiento a raíz del movimiento del 18 de octubre, y creo que es lo que más la consigna principal que rescataría del legado que nos dejó Salvador Allende, a propósito igual como del nombre de este foro, y también quizás plantearnos un poco lo que decía al inicio, cuál sería la proyección o cómo hubiera seguido el camino de propuesta del gobierno de Unidad Popular si es que no hubiese sido interrumpido de forma tan violenta como lo fue. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de construir un nuevo camino y creo que sería importante mirar igual atrás la historia y hacer una proyección en qué se puede rescatar de esa propuesta programática que quedó a medio andar. Estoy justa con el tiempo. Sí, muchas gracias, Camila. Gracias por la exposición y gracias también por los respeto estricto al tiempo que asignamos en la moderación. Ahora dejo con ustedes a Francisco, quien tendrá también 8 minutos para exponer sobre las preguntas que motivan este foro. Vale, bueno, primero quiero agradecerles de nuevo por la invitación, pero también felicitar la iniciativa, este esfuerzo por reapropiarnos de nuestro pasado, pero al calor de las necesidades del presente. Yo creo que para conversar sobre el legado de la Unidad Popular y de Allende, lo primero que tenemos que hacer es tratar de despejar una bruma que creo que hay entre nuestra generación y lo que fue esa experiencia. Creo que más allá de la trascendencia mundial innegable que tuvo Allende y la UP, lo cierto es que en la postdictadura crecimos con una imagen de Allende y de la UP reducida sobre todo a la idea de derrota. Hay todo un imaginario de un Allende símbolo de valentía, de sacrificio personal, de una ética individual que ya no conocemos en política, pero muchas veces se agota en eso, se agota en la idea de una digna derrota. Incluso la imagen de Salvador Allende se reduce al su comportamiento el 11, y de esa manera creo que no solamente se neutraliza, digamos, el valor que tiene esa experiencia, sino que se construye afirmativamente, es decir, no es que dejen algo fuera, sino que también es normativo. Es decir, no solamente describe de una determinada forma esa experiencia, sino que nos dice cómo debiéramos operar, movernos hoy día incluso. Claro que el 11 de septiembre fue tan fuerte, fue un quiebre histórico que parte de la historia en dos, que se entiende un poco por qué el 11, la derrota, digamos, tienen esa fuerza para chupar como un hoyo negro toda la retrospectiva de esa experiencia. Pero también creo que hay un trabajo de los vencedores que pasaron a utilizar el recuerdo de Allende y de la Unidad Popular para empezar a hablar de una empresa histórica tal vez noble,
pero ingenua, una suerte de quijotada. Piensen en la forma en que tiene, esto creo que no es obra de la derecha únicamente, de hecho no es principalmente obra de la derecha, piensen en cómo aparece la UP y Allende en las crónicas, que no son pocas, de Patricio Fernández, por ejemplo, sobre ese periodo histórico, en que usa mucho esta imagen de un periodo que fue una borrachera de esperanza. Algo simpático, pero medio irracional, algo que hay que recordar, pero con un poco de vergüenza, algo que nos dejó una caña tremenda. Entonces ese recuerdo de lo que pasó, de la Unidad Popular, de por qué recuperar, a Allende, creo que a lo que apunta es a convertirlo a un referente de lo que nunca debimos haber hecho, porque en definitiva fue una experiencia, dice este relato creo, de que lo que tenemos que lamentar, incluso la propia muerte de Salvador Allende, es algo que la izquierda carga en sus hombros por su irresponsabilidad. Piensen ustedes en toda la construcción que se ha hecho de la supuesta responsabilidad que tuvo un Altamirano, el MIR, las diferencias de la izquierda casi como responsables del propio golpe. Ese relato es muy fuerte, muy fuerte, y creo que se ha instalado con mucha fuerza en la postdictadura, y me refiero a nuestras generaciones, a todos los que hemos crecido y nos hemos formado desde ese tiempo, y que no participamos directamente como generación implicada, ni en la UP, ni en la pelea de los 80, que tenía más fresca esa historia. Entonces, despejando, creo, esa bruma, uno puede recién empezar a conversar sobre lo que todo eso deja, digamos, bajo la alfombra, que yo creo que es muchísimo. De partida hay toda la experiencia, digamos, el camino que conduce a la Unidad Popular. Es un periodo yo creo que de mucha riqueza, de muchos aprendizajes para el movimiento popular, para la izquierda, un proceso de acumulación de fuerza, de ir produciendo una forma de saber cómo resolver diferencias, cómo construir un protagonismo popular en el proceso político mismo, y que termina no por casualidad, no porque le ganara solamente por, ¿cuánto fue? 2 puntos a Alessandri, sino que construye una capacidad de determinar el conjunto del proceso político. Recordemos que hasta la democracia cristiana se ve obligada a hablar de revolución en libertad. O sea, la izquierda, el movimiento popular, logra construir una capacidad de determinar el conjunto del proceso político que termina abriéndole horizontes de cambio a la sociedad chilena inimaginables a 50 años. Hace 50 años habían distintos proyectos en disputa por la dirección de la sociedad chilena, pero cada uno creía que era posible llevar a rumbos muy distintos al país. O sea, que el día después de un triunfo, el país podía ser muy distinto, podía tomar carriles muy distintos para lo que significaba estar con Alessandri, con Allende, con Tomic. Hoy día el horizonte de lo posible se ha reducido demasiado. Creo que eso fue fruto de un proceso de acumulación histórico muy interesante del que se conversa poco. Pero yo creo que lo fundamental después del 18 de octubre que hay que recuperar es el hecho, creo, de que la vía chilena al socialismo fue sobre todo una estrategia de transformación de la sociedad y no solo una táctica para la conquista del poder. Muchas veces se reivindica la vía chilena al socialismo y lo que representó Allende al esfuerzo de llegar pacíficamente por las urnas a la moneda, como si eso hubiese sido el carácter distintivo única o principalmente de la Unidad Popular. Pero la vía chilena se trataba de muchísimo más que eso, y no solo más que eso, sino que era algo cualitativamente distinto. No era solo cómo nosotros conquistamos el poder habido de la política constituida en ese momento, sino que cómo se transformaba, quién la protagonizaba, quién la ejercía, para qué se ejercía. Y por eso es indisociable la experiencia de la vía chilena al socialismo de las cosas que mencionó Camila, de la independencia económica, de la democratización de la economía, del protagonismo obrero y popular en la conducción del país, del latinoamericanismo. El Chile de la Unidad Popular, incluso antes de eso, la izquierda, el movimiento popular chileno, fueron un laboratorio tremendo de ideas y de política para nuestro continente, y eso a veces lo olvidamos, no lo recuperamos. Entonces, Allende es indisociable de la nacionalización del cobre, del área de propiedad social, de la estatización de la banca, de cuestiones que eran no puntos en un programa a ser aplicados cuando entró a la moneda. Suponían una transformación de cómo se ejercía el poder y para qué en la sociedad. Y creo que eso hoy día es muy relevante, porque la crisis que estalla en octubre
habla precisamente del agotamiento de todo un modelo de sociedad y no solamente de un clamor porque alguien distinto llegue a ocupar el lugar del poder actual. Entonces, creo que hay que recuperar esa dimensión de la política como transformación de la sociedad, no solamente como administración de las cosas. Me parece que el grado de hegemonía que tiene esa forma de ver la política nos llega incluso a nuestra orilla, y muchas veces el polo que enjuicia a la política la enjuicia en sus propios términos. Y hay una competencia, digamos, por administrar de un modo distinto el mismo orden, digamos, por aplicar una justicia igual de punitivista y antipopular, por gestionar de manera más eficiente, digamos, un mismo sistema de salud o educación. Pensemos ahora, muchas veces la batalla en el medio de la pandemia parece ser solamente quién es capaz de adelantarse y hacer mejor un diseño de trazabilidad de los contagios, o correr la hora en la que se pone el toque de queda. Creo que hay una reducción de la imaginación política brutal, digamos, en el momento actual, y octubre precisamente a lo que nos interpela es a pensar el futuro del país de una manera radicalmente distinta, porque hay un agotamiento crítico de todo un modelo de construir sociedad, y mirar a la vía chilena del socialismo, digamos, tenemos que mirar con esa ambición, con esa magnitud. Creo también que es valioso hacerlo así para salir del imaginario, digamos, de la fiscalización del poder habido, para pasar a una imaginación de una nueva vía chilena de transformación social, porque también eso nos da un norte muy claro para sortear las diferencias que hay entre las fuerzas de cambio que hemos protagonizado en las últimas luchas sociales, de manera tal que esas diferencias se enriquezcan y pasemos a discutir, pasemos a enfrentar posiciones en función de los cauces que queremos darle en el futuro a nuestro país, de estar discutiendo en función de nuestro modelo de desarrollo, de cómo pasar de ser un país exportador de naturaleza a un país que empieza a construir una riqueza basada en el trabajo, en la creatividad. La vía chilena del socialismo tuvo muchísimo eso. Fue básicamente un tremendo laboratorio de creatividad socialista, que creo que el Chile de hoy, el Chile en crisis, se merece, digamos, un proyecto con ese nivel de ambición y de altura de mira. Por ahí me quedo por ahora, Cristóbal. Muchas gracias, Francisco. Ahora los dejo entonces con Daniel Andrade. Buena. Bueno, nuevamente agradecer la instancia. Me parece que estos son diálogos siempre necesarios. Y también me parece muy interesante, y creo que es bueno releer en la UP, que en general tiene variadas miradas. Yo hablo también de la UP porque para mí es un proceso, Allende es parte de ese proceso histórico. Y en el fondo, igual la presentación que hoy día nosotros estamos realizando es de un presente, desde miradas que no vivieron necesariamente, como decía el Pancho recién, el proceso directamente. Y por ende es una mirada que busca ser crítica, dialogante, pero que tenga algunas reflexiones para el hoy, diría de alguna manera. Este hoy que octubre, pero que ya, dado que el tiempo no es algo lineal, con el proceso de la pandemia como que se alejó demasiado. Y en el fondo yo creo que las reflexiones que vienen en esto y lo que voy a plantear son más bien provocadoras que una reflexión cerrada. Y en esto, bueno, creo que la UP es un proceso que la izquierda chilena deberíamos analizar con mucho más detalle, buscando muchas más preguntas y más agudas. No en una mirada nostálgica, creo que tenemos que dejar esa mirada nostálgica que en general está de la UP, sino de evaluar y reflexionar su potencia creativa. Al igual como decía Pancho, creo que hay un proceso previo, más allá del desenlace que tuvo finalmente, hay un proceso completo que tiene una potencia creativa y de futuro con sus luces y sombras, pero tremenda. No es casualidad que hoy día el socialismo en democracia sea una idea tremendamente vigente y que siga estando no solamente en nuestro país, sino que en otros países, como las banderas que hoy día levanta la izquierda, que se está haciendo paso al neoliberalismo y superación del neoliberalismo. Y en ese sentido, me voy a meter quizá en un tema que en particular me gustaría retraer de la UP y en relación con el presente, que tiene que ver con la apuesta constante que tuvo el allendismo incluso
por la construcción del sujeto como pueblo, el sujeto pueblo como protagonista de la historia, con la posibilidad de llevar adelante esas transformaciones. Y de la mano con ese sujeto pueblo, ¿qué relación tiene? Porque yo creo que la tiene, y esta es la parte más quizás provocadora. Yo creo que el gobierno Allende tuvo hartos elementos populistas de alguna forma. Y populistas no en el mal sentido o con la palabra peyorativa que se ocupa, sino populismo en el sentido de Chantal Mouffe, donde juegan un rol tremendo los afectos, donde juegan un rol tremendo las pasiones y donde se busca sublimar estas pasiones. Pero también como un fenómeno, una forma de hacer política en la cual hay una construcción de fronteras, hay una construcción de discursiva desde abajo, donde están puestos el liderazgo carismático o se embiste ciertos símbolos en este proceso. Y yo creo que la UP tuvo mucho de eso, muy fuerte de esa definición, a pesar de que su liderazgo, yo creo que, esto uno podría decir una de las sombras, yo creo, que hubo una negación reiterada a estas miradas, una negación reiterada a que su mismo proceso tenía componentes de un fenómeno populista. Tanto por los afectos que movilizó, tanto porque se intentaba encasillar el proceso chileno, lo que estaban realizando, a una mirada ideológicamente como de una toma de conciencia del pueblo revolucionaria, más que una apertura necesariamente a acceder o incluso al consumo dentro de esas tensiones que hoy día estaban, pero sí había una sed de protagonismo tremenda y hay una sensación generalizada de que el proceso de la UP sí trajo un protagonismo popular, que sí son componentes populistas y que muchas veces se negaron en esa dimensión. Y quizás eso se negó y eso trajo también tensiones que entraban en las casillas tradicionales de la izquierda, pero sí tenía otras cosas que son muy potentes, que quizás hoy día en el presente no están tan evidentes. Tenía la construcción de un sujeto más definido, una definición más clara de cómo ir construyendo ese sujeto desde abajo, ese sujeto pueblo. Había organización detrás. Había una propuesta cultural que, si bien era muy quizás a veces dogmática con ciertos elementos identitarios, lograba construir y empujar una cultura de un nuevo modelo que era coordinadamente con la política, no era un agente externo de esta misma dimensión. Y esa construcción, si la traemos para el hoy, y en el fondo del mismo cuestionamiento y cuáles son las rupturas o continuidades que tiene hoy día con el proceso chileno que abre el 18 de octubre, yo creo que el 18 de octubre también tiene muchos elementos populistas. Estamos en un momento populista y también en un momento tremendamente creativo, con mucha irrupción de creación en varios niveles. Pero esto lo enfrentamos con escasa organización arraigada en distintos sectores, no solamente los sindicatos, la junta de vecinos, sino que a nivel territorial, la cantidad de militancia y el arraigo territorial que estas tienen. El arraigo territorial muchas veces está más cruzado por un clientelismo que necesariamente por esa construcción colectiva, comunitaria, etc. Sin un liderazgo carismático. Hay un momento populista en el que no hay un movimiento social que se logra montar, no hay un momento en que los liderazgos de los partidos políticos logran cuajar ni hacer sentido en términos de la potencia creativa y los símbolos creativos que fueron instalados. Las fronteras no son bien construidas de acuerdo a ese mismo marco. Pero sí hay una propuesta y empieza, y esto salió de distintas maneras, hay un sujeto político que se está conformando en este caos, en esta crisis. Hay un sujeto político que está ahí, con sed de protagonismo, con búsqueda, y en esta mirada quizás populista que no tenemos directamente un liderazgo carismático, hay afectos y cosas de la cultura de este sujeto político que yo creo que ya nosotros deberíamos analizar en más detalle, que si bien en su momento la UP cometió el error a veces de negar ciertos elementos, nosotros y nosotras hoy día tenemos que ir viendo cómo vamos encauzando, yo diría, esa apuesta, esa vocación creativa que hoy día está teniendo el 18 de octubre. Y en esto quiero plantear algunos desafíos que yo encuentro que están ahí presentes en la posibilidad de este sujeto político, que no podemos partir de su negación, de la negación del pueblo, con sus condiciones actuales, que en el fondo quiere cambios, está deseoso de cambios, hay una apuesta muy fuerte, generacional incluso por los cambios, pero que tiene tremendas dificultades para adquirir compromisos colectivos, sean desde una relación en pareja hasta militar en un partido, adscribir a la ciudadanía o algún rol cívico.
O sea, hay una dificultad tremenda de sostener ese tipo de contratos sociales o compromisos colectivos de alguna forma. Hay una sensación, dado este momento populista, que estaba esta necesidad, estaban estos afectos puestos, estaba esta creación, estaba el protagonismo, pero no logró cuajar en símbolos de todo sentido. Hay una sensación de orfandad súper fuerte, que se mezcla con a veces el sentimiento de desengaño de la política, pero esa sensación de orfandad ha transitado que la figura de los héroes, la heroína, los liderazgos, tienen mucho más de estético que de ético en otro contexto. Y eso impide muchas veces la construcción propia o un Allende, o etcétera, como en ese volver al diálogo anterior. Y yo creo que lo más brutal es que esta atomización de alguna manera, o este no diálogo, ha llevado que el sentimiento del desengaño con la cultura institucional, con la posibilidad de organizarse, con la desconfianza incluso con los vecinos y vecinas, creo que es el desafío hoy día principal para establecer algún proceso político, comunicación organizacional que permita aflorar, quizás no en esta pasada, pero al menos encauzar colectivamente, dado que no hay un liderazgo carismático, lo que hoy día pasó en octubre. Y esas posibilidades. Y quizás un elemento más que de parte de nosotros no hemos tenido a propósito de la no organizacionalidad y la no inserción y arraigo en ciertos espacios, es que tampoco hoy día tenemos una propuesta cultural tan clara que ofrecer al país. A diferencia quizás de lo que tuvo Allende en su momento, había una propuesta coordinada, había un diálogo político con el mundo de la cultura, entendido como los artistas, artesanos, la producción cultural, sea profesional o no profesional, había un diálogo más político, y hoy día muchas veces ese diálogo es más instrumental con ese mismo mundo de la cultura. Pongo estos desafíos porque creo que eso es lo que Allende igual nos trae, y la construcción, este arraigo que ellos negaron muchas veces, esta construcción de años y de acumulación que decía el Pancho, pero que tenía una componente en estos fenómenos y en estos momentos populistas. Ya estamos en el momento, sorry, me extendí un poco más, no me había cachado. Quizás lo último nomás para cerrar, y que yo creo que la apuesta mínima que nosotros hoy día deberíamos estar teniendo si queremos recuperar un proyecto de las características de Allende, es con humildad recoger el guante de la confianza. Y eso exige muchas cosas, pero la principal es volver a lo local, volver a lo basal muchas veces, y cambiar y poner en valor la constancia por sobre la novedad neoliberal y la renovación constante. Y creo que ese valor de la constancia es una cuestión que psíquicamente y en los afectos que hoy día están puestos en la política es algo que uno debería poder retomar, que es parte también de lo que el proyecto Allende tuvo, una constancia de estar siempre con los trabajadores y reivindicar el papel del pueblo en los procesos de transformación. Eso. Muchas gracias. Sorry la extensión. No hay problema. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras. Ahora entonces las dejo con Michelle Peutat. Michelle, adelante con tus 8 minutos. Gracias, Cristóbal. Bueno, yo la verdad es que más que referirme solamente al proceso de la Unidad Popular, me gustaría hacer como una reflexión en relación a cómo ver con los ojos de hoy la realidad actual, lo que fue el proceso de la Unidad Popular, y sacar algunas lecciones. Yo creo que hoy enfrentamos, y esto se ha hablado en muchos foros y en muchos paneles de este tipo, que enfrentamos un descrédito de la política, ¿cierto? No solamente respecto de los partidos políticos, sino que también hacia una institucionalidad que no da respuesta a los grandes problemas que enfrenta la ciudadanía. De ahí que una de las formas de viabilizar precisamente este conflicto sea el proceso constituyente que estamos a puertas de enfrentar. Podemos ver en la ciudadanía una acumulación de rabia, de años de silencio, de tener que conformarse con la única alternativa que brindaba el modelo heredado de la dictadura para sobrevivir, y que se grafica desde mi punto de vista de manera muy clara en una capacidad o en una vida de endeudamiento sin límites, que tiene como contrapartida un enriquecimiento desmedido de quienes son los dueños o concentran el capital. Es decir, esta idea de vivir para endeudarse o de trabajar para pagar créditos estalla por ser insostenible. Se produce, por lo tanto, un quiebre con el orden institucional hegemónico para gran parte de la ciudadanía, una ruptura sistémica o al menos una discontinuidad que marca el inicio de una nueva fase donde emerge desde los territorios y desde las calles
la idea de construir un poder desde abajo, de nuevas formas de organización, donde se coordina la acción de protesta. Comparar esto con el proceso que llevó al triunfo de Salvador Allende y la Unidad Popular me parece que es una excelente reflexión a la cual se nos convoca. Por una parte, los hechos que hoy ocurren dicen relación con la incapacidad, desde una perspectiva personal, de la izquierda chilena, incluso de los partidos emergentes que no fueron parte del proceso de la transición, de pensar un proyecto colectivo para el Chile del siglo XXI. Y con un proyecto político me refiero a algo distinto a un checklist de demandas sociales, populares y sentidas por la ciudadanía. Como contraparte, en este punto se evidencia una diferencia con lo que fue el proceso de la Unidad Popular, la vía chilena al socialismo, un proyecto genuino en comparación a otros socialismos de la época, con un carácter profundamente democrático, antiimperialista y latinoamericano, que permitía vislumbrar o transitar hacia la construcción de una realidad distinta para el país. Un proyecto, en el fondo, pensado por la izquierda chilena para el Chile de los años 70. Creo que la izquierda, lamentablemente, 30 años después del retorno a la democracia, aún no ha sido capaz de presentar un proyecto de similares características. No se trata de un proceso o de un proyecto que sea tildado simplemente de transformador. A mí me parece que esa oferta ya ha circulado por otros procesos electorales. Los debates de educación gratuita, salud digna, un sistema de pensiones distintos se han instalado, pero aún no han sido pensados desde la perspectiva colectiva e identitaria para el Chile que queremos soñar. Por otra parte, y también analizando el proyecto allendista con el que se llegó al triunfo de la Unidad Popular, para mí es imposible desconocer la idea del poder popular, una idea en la que hay que ser claros, no siempre contó con el ferviente apoyo de todos los sectores de la política en aquella época, sino que llamó precisamente su atención cuando se materializó en una realidad imposible de desconocer para la política. En ese sentido, no podemos negar que la fuerza y la legitimidad del proyecto allendista se encontraba radicada indiscutiblemente en los sectores populares, en el movimiento obrero, campesino o de pobladores. En el Chile de hoy, a comparación, sobre todo después del 18 de octubre, se empiezan a dar precisamente condiciones para hablar de un poder popular, que en este caso podríamos denominar constituyente, porque la ciudadanía genuinamente fue capaz de entender con todas las trabas del sistema político contenido en la Constitución de Pinochet, era muy poco lo que se podía hacer para transformar la realidad. Hoy los actores no son los mismos que en la época de la Unidad Popular, el país y el mundo son distintos, tenemos formas creadoras de organización, movimientos que se reúnen tras una demanda en concreto y que desde ahí plantean reformas estructurales, organizaciones sociales y en el caso de Chile post-estallido social, asambleas territoriales que surgieron producto de este estallido. Es cierto que a estas organizaciones aún les falta madurar en términos organizacionales precisamente y en la disputa del poder, ya que no solamente se trata de crear un poder, sino que también de usarlo, independiente de que muchas veces la política no se da en las condiciones que nos gustarían, pero hay una posibilidad aún de seguir disputando y aprovechando, desde mi punto de vista, las condiciones sociopolíticas del momento. Es claro que la ciudadanía organizada enfrenta sus propias contradicciones en la búsqueda de ese poder, ya que el acuerdo institucional de noviembre estuvo lejos de satisfacer quizás muchas de sus aspiraciones, pero es innegable que brinda una oportunidad y un desafío para seguir luchando ante una impunidad que parece repetirse, como la trama de una misma historia que vivimos en el pasado, de manifestarse en contra del silencio también de una oposición que parece estar un poco amordazada o amenazada con la realización del plebiscito, en un acuerdo un poco de silencio, medio tácito con el gobierno, ante su agenda represiva, de estado policial y militar permanente, y el pésimo manejo de la crisis sociosanitaria. Pero ese poder aún está en construcción, y permite hoy, al igual que en el triunfo de la Unidad Popular, legitimar un giro profundo en el destino de nuestro país. Por otro lado, frente a estas organizaciones tenemos a los partidos políticos que han sobrevivido en el último tiempo, en cierta medida en complicidad con un silencio, pero igualmente siguen determinando el quehacer y la pauta de la política nacional. Sin embargo, se trata de estructuras institucionales constituidas que no han comprendido que hay formas de hacer política que ya no tienen cabida, que no existe una visión unidimensional del poder
y que así como el allendismo pudo interpretar el sujeto político de la época, hoy existen diversos sujetos y sujetas políticas. La ciudadanía ve muchas veces con desconfianza la intención de los partidos políticos de tomar sus demandas, hacer las consignas, pero sin un interés real de trabajar en conjunto con el mundo social, que por lo demás se le desconoce que también es político, pero como no se trata muchas veces de su política, es mejor mantenerlos al margen. Yo creo que va a ser muy difícil avanzar en legitimidad ciudadana, que requiere un proceso transformador, y también para enfrentarnos a los poderes fácticos de la derecha, si esta disociación entre el mundo social y la política institucional persiste. Yo quiero ser clara en este punto, igual, nadie está en contra de la disputa del poder, menos de gobernar, me parece a mí algo esencial, pero el problema está en la manera en que se disputa, con qué fines, y con quiénes se construye ese poder. A mí me parece que ahí se presentan algunas diferencias que aún no están resueltas. Y con lo de formas de hacer política, yo no puedo evitar un rasgo que a mí me parece transversal a las organizaciones de hoy, y me refiero a la masculinización de la política. En el allendismo, las contradicciones que se consideraban principales, por supuesto que eran otras, lo que no significaba que no existían organizaciones de mujeres, pobladoras, por ejemplo, pero estas no tenían cabida en la disputa del poder político. Hoy el movimiento feminista es fuerte, con millones de mujeres marchando cada 8 de marzo por las conquistas de nuestros derechos, pero pareciera ser que seguimos sin tener una total cabida en igualdad de condiciones en la disputa de ese poder político. Pero resulta que el feminismo interpela la política de manera permanente. El feminismo viene a proponer otra organización, otro tipo de entendimiento, y viene a visibilizar sobre todo una forma de dominación, que todos sabemos que no se da solo en torno al género. Y sobre esto, la misma dominación que vivimos muchas veces las mujeres frente al patriarcado, ocurre al interior de organizaciones sociales o políticas, donde muchas veces se produce una apropiación de estas ideas feministas por un tema de imagen o de señal de modernización, pero sin convicciones reales. Las redes de poder hoy día siguen estando constituidas por hombres para que ellos se perpetúen en el control. Por eso yo creo que es importante que si queremos avanzar hacia una construcción política distinta, deberíamos empezar también a sacar algunas conclusiones y lecciones de la disputa que planteamos desde el feminismo. Para concluir, solo decir que el debate durante los años de la Unidad Popular se centró mucho más en los medios que en los fines. Yo creo que también ahí hay una elección del futuro que estamos a puertas de enfrentar. Sobre el interrogante de si el proceso constituyente va a solucionar todos nuestros problemas, sin duda que no. Si se agota en el proceso, si se agota precisamente en el proceso constituyente la disputa por un Chile más igualitario en dignidad y derechos, tampoco. Yo creo que muchos elementos todavía deben converger para que este proceso devenga exitoso, siendo, desde mi punto de vista, la movilización social en las calles uno de los más importantes. Pero se trata de un instrumento, y un instrumento con el cual no habíamos contado antes, por lo cual debemos utilizarlo de todas las formas que sea posible, fortaleciendo siempre la idea de desarrollar una conciencia colectiva, mayoritaria, que nos permita a futuro decir que la nueva Constitución ojalá haya sido solo el primer paso hacia un largo camino de conquistas sociales. Muchas gracias, Michelle, por tu exposición. Ahora los dejo para terminar esta primera ronda con Alondra Arellano. Muchas gracias de nuevo por la invitación y por las reflexiones que dan mis compañeros y compañeras, y agregar solamente algunos elementos, porque creo que han dicho varias de las cosas que como convergencia social y también como yo pienso. Bueno, primero sobre la unidad popular, para nosotros en convergencia social, este proceso y la figura de Allende representan también el resultado de un proceso ascendente de luchas sociales en Chile. No es que de un día para otro se formó y fue un triunfo muy, muy grande, sino que reconocemos que comenzó a principios de siglo también con espacios de organización obrera, campesina, y eso también fue clave para el proceso de la Unidad Popular. Y obviamente nosotras y nosotros como nuevas generaciones sabemos que los procesos no pueden ser idénticos unos a otros, pero sí rescatamos mucho de lo que significó el proceso de la Unidad Popular y la figura también
y la forma de gobernar y de hacer política de Allende también. ¿Cuáles son esos elementos? Y que lo han mencionado, creo que Daniel también en sus presentaciones, y es como el protagonismo del pueblo, de la gente, de lo popular. La UP se reconocía incluso que era mucho más que un conjunto de partidos políticos, sino que era un conglomerado que termina conquistando el gobierno y siendo la gente a pie, la gente normal, la gente excluida de los derechos sociales, de los privilegios, etcétera, quienes se sentían representadas también por este espíritu de la unidad popular, y en ese sentido el carácter cultural también fue súper potente de este conglomerado, y también ese es otro elemento que rescatamos, porque hay una centralidad en la disputa hegemónica, en la construcción de un sentido común que sea transformador. Y eso es súper potente para poder hacer transformaciones en los países. Y esto logra crear un nuevo sujeto político que es un conjunto que se reconoce al final como pueblo y que le da autenticidad también a su pensamiento y su forma también de expresarse, de manifestarse. Pensemos también que por primera vez muchas personas dejaban de ser invisibles y el pueblo decidía, tomaba decisiones sobre su futuro, y eso es hoy día que estamos en un modelo... ¿sí? Y perdona que te interrumpa, es que se escucha medio mal, quizás es por los audífonos, no sé si... No, es que estoy como en volada, me escucho como robot, pero yo también lo escucho como robot en mi conexión. Ah, ok. Ya, bueno, Sí, entonces puta. No, pero igual se entiende, pero Ya, ¿se entiende? sí, se entiende, se entiende. Sí. vamos a hacer Ya, este... igual lo voy a acercar más, pero es mi conexión, sorry. Bueno, otra de las desigualdades que vivimos todos los días en ciertos sectores, la conexión no es tan buena. Bueno, y como decía, en ese sentido reconocemos que la Unidad Popular tuvo también una ganada a nivel programático, por supuesto, pero también existe un discurso que se sostiene a través de un carácter popular desde la cultura, la música, el arte, la arquitectura, que también son sentidos transformadores de la sociedad. Y es por eso que reconocemos también de este proceso una gran virtud de identificar también un conjunto de identidades que son subalternas, que son las y los pobres, obreras, trabajadoras, campesinas y campesinos, y que empiezan a organizarse para crear este poder radicalmente transformador de la sociedad chilena, y que es súper democrático también, y porque tenía la virtud también de permitir a las personas participar por primera vez también en la política institucional y verla como una herramienta que sea de transformación de su realidad concreta. Y bueno, todo esto se va desarrollando desde la lógica y la óptica del poder popular. Por lo tanto, el proyecto de la UP sin estar ajena también a tensiones, que obviamente cualquier construcción política que llega a esos niveles de éxito tiene tensiones propias de la lucha política, obviamente porque hablamos de fuerzas vivas, fuerzas en disputa, que tenían diferencias, que tenían matices importantes, y que hoy día podemos estudiar con detención, pero que en ese momento se movían a una velocidad increíble también. Entonces, y esto también es parte de la democracia, pues hay que reconocerlo como una tarea superhumana, porque lograr llegar al gobierno a través del voto universal, a través de el socialismo a la chilena, como se le llamó, intenta profundizar también la democracia del país. Y eso creo que es importante reconocerlo como un proceso. Y también para llevar a cabo los cambios que el pueblo y el país estaban necesitando, se desarrolló un programa que era entendible para la ciudadanía, y se veían reflejadas y reflejados a través de ese programa. Representaba urgencias en materia de vivienda, de educación, de salud, de trabajo, iniciativas que quedan muy bien explicadas en este pliego también de las 40 medidas de la Unidad Popular, pero que al mismo tiempo tenía la gracia de poner un cambio como cambiar radicalmente la organización de la economía, creando un espacio estatal, uno privado y uno mixto, y todas esas cuestiones que fueron súper transformadoras para ese momento representaban a la gente. Y
y como la segunda parte de esta reflexión, cómo podemos rescatar estos elementos o vincularlos también con la movilización y el proceso del 18 de octubre, creo que en primer lugar creemos que aún es muy temprano para afirmar que hay un proceso como el que vivió la UP, porque vemos también que hay una dispersión y una atomización súper grande de las fuerzas de cambio. Y que se necesita también esa unidad y esa articulación, y eso es un trabajo constante de años que a la UP no lo llevó al gobierno como dije, un día hacia otro, sino que fue un proceso de articulación. Pero sí podemos, creo yo, y es algo de lo que tenemos que, al menos la fuerza transformadora, sentirnos súper orgullosos y orgullosos, es que hay un proceso de repolitización que es ascendente. Y eso, y que se ha logrado no solamente por el 18 de octubre, sino que también los procesos de movilizaciones anteriores. Y quiero también decir con esto que nuevamente existe un pueblo que vuelve a configurar un nosotros, y lo digo así como nosotros porque es súper diverso, y que también creo que tiene la diferencia que también nos reconoce a nosotras, como decía la Mitchell también. Entonces, que nos incluye y que se reconoce diverso y que también apuesta a ser disidente, incluyendo incluso a disidencias sexuales que también, como sabemos, en esos tiempos era otro contexto, pero quedaban excluidas y excluidos de las demandas, las principales luchas y las principales ganadas. Entonces, creemos que esa es una diferencia súper y una avanzada al final. Y que logramos tener elementos que nos van unificando, que son unidas y unidos contra los abusos, contra la explotación, contra la exclusión de la política, de la toma de decisiones, y nos vamos constituyendo también como nosotres, contra un enemigo que es súper claro, que es como la élite que sustenta estos abusos. Entonces, en ese sentido hay un gran paso, creo yo, como de reconfiguración de esa cultura, y que viene precedido, como decía antes, de otras movilizaciones, y que decanta naturalmente en un proceso de un estallido social que se ve como la única oportunidad también de retorno a una democracia que sea más justa. Entonces, hoy día nos encontramos en un momento clave también de ese proceso, a puertas de un plebiscito que va a cambiar uno de los enclaves autoritarios más importantes en la historia chilena. No voy a decir que va a cambiar de un día para otro toda la sociedad y que de un día a otro vamos a llegar al feminismo, al socialismo, a todos esos ideales que tenemos, pero sí es el primer paso para poder destrabar esos límites que puso la dictadura para que no pudiéramos lograr cambios. Y bueno, esto es importante también porque vivimos en un sistema democrático, y no ser parte de las decisiones es súper contradictorio de nuestras propias vidas, de nuestras propias decisiones. Y bajo este análisis podemos ver que comienza un nuevo ciclo también de lucha política, donde la gente se siente también importante, y eso es fundamental como al articular un proceso de cambio, y que se asemeja también a los pasos que tuvo que dar la Unidad Popular. Y estos procesos podemos decir que son, por ejemplo, la construcción de un movimiento social que se fortalezca dentro del tejido y se popularice, que en los barrios llegue, y que creo que como incluso con las dificultades que ha tenido la pandemia, se ha logrado. Por ejemplo, para el debate de el retiro del 10% de las pensiones, yo no sé si a ustedes lo escuchaban, pero los cacerolazos, las consignas, todo eso era súper potente, y creo que a pesar de las dificultades de la pandemia y lo mal que se ha enfrentado, seguimos con esas ganas de más justicia. Y bueno, también esto es parte de construir una identidad que se haga cargo de la diversidad y que pueda aunar a la gente en un nuevo programa transformador.
y que en ese nuevo programa exista un nuevo modelo de desarrollo y que sea más justo y que se haga cargo también de este deseo de participación y protagonismo popular. Y en ese sentido necesitamos hacernos cargo de demandas urgentes de la ciudadanía. Y eso creo que es nuestra tarea, de sus deseos de participación, de transformación, con procesos de cambio económico que logren también financiar políticas públicas que transformen radicalmente la vida de las personas, que permitan consolidar mayorías también, como decían delante, ese proyecto ese proyecto de ley creo que lo lograba y conectaba mucho con las demandas de la gente, y obviamente siempre van a existir tensiones, y creo que ese también es uno de los desafíos, y como me imagino algunas preguntas que está haciendo la gente sobre la articulación y la dispersión también de las fuerzas transformadoras, y eso creo que siempre es un desafío ir librándolo, pues después podemos mirar la historia y analizar con más detalle, pero es ahora donde tenemos también esta oportunidad de cambio que se abre con un proceso constituyente, pero que no se cierra ahora. Eso creo que estoy en el tiempo. Muchas gracias, Alondra, y gracias a todas y todos por sus exposiciones. Antes de pasar a la próxima etapa, que son las preguntas que nos está haciendo en este momento el público y que ha preparado también el panel que organiza este foro, quisiera aprovechar de excusar de inmediato a Alondra, quien nos avisó antes que a las 8:15 tenía que retirarse por otros compromisos. Igualmente, aviso que la idea es que nos cerremos más allá de las 8:30 para que también podamos respetar las agendas que tienen nuestras otras panelistas en este foro. Quiero primero agradecerle a todas y todas porque las exposiciones en realidad que han realizado han recogido parte de la intención de Plataforma Socialista al organizar esta serie de paneles, que es precisamente un poco rescatar el triunfo de la unidad popular y las experiencias que se pueden tomar como aprendizaje, más como proyecto, distanciándose un tanto de esta idea que describían todas y todos ustedes, de la unidad popular simplemente y principalmente de Salvador Allende como una figura heroica, pero sin un proyecto del cual se puedan sacar lecciones, aprendizaje y distintos desafíos para el futuro. Entonces, primero agradecerles por eso. Y en esa misma línea, a propósito de las preguntas que nos hace el público, quisiera plantearle la siguiente pregunta. Es, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de reconstruir la unidad social y política en el marco de este proceso constituyente, que ha abierto precisamente por la movilización del 18 de octubre, y cómo ven la posibilidad de que eso sea reconstruido al alero de un proyecto político que en el fondo otorgue o confiera un horizonte a las distintas demandas e identidades que se han expresado con fuerza durante este periodo? No sé quién quisiera partir con esta pregunta. La idea es que se refieran en 2-3 minutos para que todos tengan tiempo para poder responderla. Quien quiera abrir los fuegos y después yo seguiré moderando para que pueda seguirse el orden que definamos acá. Ya, bueno, para que no se peleen. Un poco, bueno, sobre esta pregunta que es como la gran pregunta de articulación de mayorías y un poco lo que mencionaba Alondra ya al final de su intervención, como articulando mayorías para un nuevo Chile desde las fuerzas transformadoras. Creo que es el gran desafío que tenemos de cara al proceso constituyente, pero no solamente de cara al proceso constituyente, sino de cara a todos los procesos transformadores que hemos observado, que han venido sucediendo no desde el 18 de octubre, yo diría que esa fue la expresión, sino que previo a ello. Yo creo que hay que encontrar una expresión que sea transversal y que permita unificar a las fuerzas transformadoras y a las
fuerzas progresistas para poder avanzar en unidad con la gran tarea que tenemos por delante. Algunas de esas expresiones de unidad transversal las hemos visto en el Congreso, en votaciones de proyectos bastante como mediáticos, como fue el tema el del postnatal de emergencia, como también fue el retiro del 10%, y ese es el espíritu que se pretende que tengan las fuerzas políticas y las fuerzas transformadoras a la hora de articular mayoría. Ahora ya aquí con una mirada quizás un poco más desde los espacios en los que participo y trabajo, creo que el rol de los feminismos ha sido clave en esta articulación de mayoría. Y lo hemos visto en distintas instancias de participación en este último tiempo, no solamente en las expresiones que hemos visto como más performáticas en la calle, sino que también en otro nivel de articulación, o sea, como que estoy ido teniendo un proceso desde la calle a la constituyente, desde las expresiones performáticas hacia las coordinaciones en asambleas, en cabildos, en articulaciones incluso políticas, como lo son los espacios de mujeres de oposición, con el mismo trabajo que viene hace tiempo haciendo la Asociación de Abogadas Feministas, también el trabajo que se da dentro de la Asamblea Plurinacional Feminista, y creo que ahí hay un carácter de transversalidad de lo que representa la lucha de los feminismos, que permite generar esta articulación de mayorías, y que creo que es súper necesaria, y que creo que también tiene un sentido de responsabilidad política, sobre todo para quienes estamos involucrados en política, en conducir este proceso constituyente, y también en ser responsables a la hora de no fraccionar los movimientos, sino que más bien aunar fuerzas. Yo creo bastante en la correlación de fuerza, y creo que en este momento la necesitamos muchísimo. Y vean un ejemplo lo que han hecho los movimientos feministas en distintas dimensiones, como les mencionaba como ejemplo. Así que creo que quizás de ahí se podría sacar un molde para empezar a articularnos como fuerzas transformadoras, que es urgente y necesario. Muchas gracias, Camila. Francisco. Sí, bueno, una pregunta como bien clave, así bien grandota, pero ineludible, urgente. Yo creo que estamos ante una oportunidad histórica tremenda después del 18 de octubre, que efectivamente, igual que la UP, no pasó de un día para otro, es una acumulación también de luchas, pero yo creo que lo significativo que tiene es que es un momento en donde el pueblo que se ha ido forjando en el Chile radicalmente transformado por el neoliberalismo se empieza a expresar. Que es algo que hunde sus raíces en conflictos que tienen ya 10, 15 años antes de que esto, y que por eso creo que pertenece a una amplia camada de luchadores de distintos sectores, y que es una oportunidad, porque creo que es una oportunidad para reconciliar lo social y lo político. Y yo creo que hay dos cuestiones, digamos, claves, que en ningún caso agotan, ni tampoco creo que sean tan esclarecedoras, pero al menos dan para concentrarse. Primero, el construir esa unidad política y social, ese sujeto político y social, al calor de los conflictos que están al Chile, al nuevo Chile, que lo están moviendo, que están movilizando, que están creando subjetividades distintas a las que estábamos acostumbrados desde la izquierda, y que a veces nos superan por los costados, nos desbordan, pero que es el Chile que nos tocó vivir. Y eso habría hecho, digamos, Salvador Allende y la Unidad Popular. Ellos se apropiaron del Chile que les tocó vivir, no construyendo un relato para que votaran por ellos, para que, ¿qué le decimos a esta gente? Para que nos compre. No había una distinción entre esta gente y nosotros, era un nosotros. El pueblo, fíjense que Allende hablaba no de que cuando nosotros seamos gobierno, no, cuando el pueblo sea gobierno, cuando el pueblo entre a la moneda. Nunca había un nosotros que en nombre del pueblo entraba, y eso no era una cuestión, una estrategia discursiva, digamos, para hacer un clic, para hacer, que es mucho como se piensa hoy día, como una cuestión de marketing político únicamente. Había una concepción del protagonismo de ese sujeto. Allende, en el fondo, representa un periodo en el que el pueblo se construyó como sujeto político,
como un sujeto que quería tomar las riendas de la historia. Entonces, creo que hay que identificar, y no es tan difícil, son peleas que estamos dando contra las AFP por una ética de cuidados que gobierne efectivamente nuestra sociedad, por derechos sociales. Son esos los conflictos que creo que hay que tomárselo y no soltarlo. Pero no soltarlo en ningún caso, ni siquiera, digamos, por las premuras de los tiempos electorales, sino que ir hasta el fondo de ellos para llevarlos hasta sus últimas consecuencias, porque de esa manera ese quiebre entre sociedad y política se empieza a romper y ese pueblo movilizado empieza a comprender que es un problema suyo en la resolución de estas crisis, un problema propio. No me alcanzó para el segundo punto, uno empieza a enumerar y se da el tiempo, pero como titular creo que lo segundo tiene que ver con la mirada a largo plazo, que es un sujeto que no se construye en una alianza de aquí a la constituyente, de aquí a la municipal o de aquí a la presidencial. Se juega probablemente en una década o varias, digamos. Entonces, no hipotequemos hoy día, en el corto plazo, la posibilidad de construir ese sujeto de transformación de la sociedad, no de ingreso al poder del Estado, de transformación de la sociedad. Muchas gracias, Francisco. Daniel. Buena. Oye, yo estando muy de acuerdo con las últimas dos palabras, muy de acuerdo en torno también a esta posibilidad y la construcción del sujeto político como algo más de largo plazo. Vuelvo quizás al punto que intenté esgrimir, pero agregando quizás más elementos. Yo creo que ese sujeto político, muchas veces desde la izquierda, yo creo que a Allende igual le pasa un poco, esa es mi impresión, esa es mi propuesta como en el fondo conflictual, lo adecuó a los paradigmas o a las ideologías propias que nosotros teníamos y que nosotros y nosotras tenemos hoy día. Y yo creo que en eso hay que aceptar las conformaciones de sujeto contradictorio en las dimensiones que tiene, tanto en su conciencia política, en su toma de conciencia histórica, en su posibilidad o no de llevar adelante las cosas, en su interés o no. Y si, o sea, porque el 10% no es algo de izquierda necesariamente, en términos de política económica de lo que estamos buscando. Es un momento populista en el que se instaura ni siquiera, y nosotros no estamos en esa frontera bien construida de alguna manera. Y yo creo que esa construcción de sujeto es algo más de mediano plazo, y aquí vuelvo al punto inicial. Yo creo que hay una relevancia tremenda a lo local, a la vuelta a lo cercano, el poner en valor la constancia versus la renovación constante del neoliberalismo, y eso te permite a ti tener un trabajo político-social de arraigo, de inserción, que te permite incluso deselitizar la política y la democracia, y eventualmente poder recuperar la política para nosotros, para el pueblo, para la gente. Y el segundo desafío, que va muy de la mano con lo que planteaba el Pancho, es que hoy día hay una coyuntura que es la del apruebo, que nos permite entrar en esta dimensión del discurso y de lo que tenemos por delante. Y en esa pelea por lo del apruebo no podemos tener solamente una mirada electoral de ese proceso, y el triunfo del apruebo no es solamente una mirada electoral de ese proceso que ganemos, por mucho que sea pragmático llegar a un acuerdo con eso, sino que es la posibilidad de poner horizontes posibles y deseables, incluso ideológicos hoy día, que no tenemos construidos desde nuestro sector de manera tan coherente. Y no tenemos construido no solamente en términos de las ideas de los contenidos, sino que en términos de una cultura que hoy día nació en octubre o que se está manifestando en octubre, que dialogue con esta otra cultura individual que está en este sujeto político hoy día. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos por delante, y eso hay que construirlo con esfuerzo, con seriedad, esa posibilidad de horizonte a largo plazo, temporal, con gravedad y compasión, y que de alguna forma no lo va a resolver esta coyuntura, sino que es algo que debería tener de mediano plazo y con perspectiva de posibilidad y además de creatividad. Y esa cuestión, yo creo que hoy día lo apruebo, te permite esa cancha de unidad, y hay que arrebatárselo a las ideas y elementos que está instalando la derecha en torno al apruebo. Pero esta coyuntura abre ese escenario, eso es lo que nos abre el apruebo y la Convención Constitucional. Es un escenario creativo que hay que ver cómo se deselitiza, creo yo. Como que es donde está un debate bien importante respecto a la política del Frente Amplio o de las fuerzas emergentes, que hoy día podrían tener alguna posibilidad de vincular de nuevo lo político y lo social, qué sé yo, como todo ese debate. Muchas gracias, Daniel. Michelle.
Sí, yo creo que cómo lograr la unidad para un triunfo, ¿cierto?, dentro del proceso constituyente tiene que ver mucho con en el fondo hacer la pega a la que están convocados los partidos políticos. A mí me parece que el hacer la pega y el ser militante de alguna organización tiene que ver con un trabajo permanente que se da todo el tiempo en todo sentido y no solamente se acota a ciertas reuniones o asambleas o como le quieran llamar dentro de su organización donde se toman algunas definiciones democráticas más importantes y tiene que ver con este quehacer político desde la cotidianidad. También desde cómo hoy día dejamos de entender de manera disociada este mundo social y lo tildamos de poco político por quizás no tener una definición ideológica tan clara, cuando muchas veces ni siquiera los partidos o proyectos políticos de hoy tienen una definición ideológica tan clara al respecto, porque tal vez la ciudadanía y las exigencias hoy día son otras, y yo quiero ser insistente en cambiar esta perspectiva de una mirada unidimensional de la construcción del poder. A mí me parece que la realidad que enfrentamos hoy día es totalmente diversa. Para mí es imposible hablar de un sujeto o una sujeta política. Creo que enfrentamos una sociedad como súper distinta, súper diferente, con una visión muchas veces desde la política súper centralista, sin reconocer las realidades en otras regiones. Incluso cuando hablamos desde el feminismo de las mujeres, entendemos a las mujeres como sujetas desde un espacio, cuando la realidad de las mujeres también es diversa, de acuerdo al espacio que ocupan, a dónde viven y a dónde se desarrollan. En ese sentido, a mí me parece que ahí hay un desafío de la política y una oportunidad de este proceso constituyente que no se va a volver a dar. Y eso también tiene que ver con empezar a ser capaces de disputar un poco más el sentido común y dejar un poco la calculadora electoral en mano. Y vuelvo también a ser reiterativa con la idea de sacar algunas lecciones del feminismo. A mí me parece que le ha hecho muy mal a la política el exceso de ego y de masculinización del poder. Creo que hoy día, entre las diversas como disputas o candidaturas presidenciales que se están anunciando incluso antes del proceso constituyente, hay un poco un dejo de eso. En el fondo nadie va a hacer la política mejor que yo, por lo tanto solamente yo soy la única persona capacitada para estar precisamente liderando un proceso a futuro. Y también que estos procesos no se agoten en elecciones particulares, que la democracia no puede quedar subsumida solamente a la idea de un voto, que hay mucho más de democracia en otras partes, y que empecemos a pensar en procesos que nos permitan pensar en un Chile distinto más a largo plazo, donde quizás nos demoremos años, y ahí viene como un poco esta excusa de la política, de que la gente no puede esperar, por lo tanto los cambios hay que hacerlos ahora. A mí eso me parece una caricaturización de la política tradicional hacia la idea de la disputa de un poder distinto a lo que ellos han hecho durante mucho tiempo. Entonces yo creo que hay varias claves frente a las cuales la política hoy día tiene un desafío enorme. Los partidos más nuevos y también los partidos que están en formación la tienen, y espero que sean capaces de estar a la altura de ese desafío. Muchas gracias, Michelle. Alondra. Sí, bueno, igual la pregunta es súper, creo yo, asertiva y muy pertinente para el momento también en el que estamos. En el que igual de todas formas, creo yo, los medios hegemónicos y medios tradicionales han tratado insidiosamente de mostrar divisiones dentro de la oposición y como aminorar las divisiones dentro de la derecha, que sabemos ya que se encuentran en su peor momento. Entonces también desde esa visión posicionarnos en que yo lo que creo es que es evidente que para este proceso hay que dejarnos de mezquindades y es absurdo pensar que un partido o una coalición sola va a lograr todos los cambios que Chile necesita. Vamos a tener un modelo más justo. Yo creo que eso se hace en construcción y eso solamente se logra con un diálogo, porque la unidad no se decreta, la unidad se construye. Y son procesos largos. O sea, la unidad popular también nos deja lecciones sobre eso. La unidad popular, y lo vuelvo a decir porque no nació ni ganó de un día para otro. No por un comunicado o por una declaración en prensa de, oye, estamos abiertos
a tener unidad ahora, se va a producir esa unidad, sino que se construye en un proceso más lento, con más dedicación, donde se expongan específicamente el programa y se converse en torno a eso. Y creo que estoy muy de acuerdo con Camila, Michelle, que ese proceso dentro de la articulación de mujeres, de feministas, ha sido súper positivo en tanto se ha logrado como articular demandas súper importantes para el mundo feminista, como lo fue la paridad, como ha sido ahora en pandemia, obtener medidas que aseguren una real protección a las mujeres y disidencias sexuales de la violencia de género. Y creo que eso se ha logrado también por el diálogo y porque hay una apuesta programática conjunta en ese, como una visión común, y obviamente que existen muchos feminismos, muchas estrategias, y que está bien que existan, son diferentes movimientos, son diferentes partidos. Aún así hay puntos en común, y sobre esos puntos en común se pelean, y en general ha sido súper exitoso. Entonces creo que también los partidos, las coaliciones en general, tenemos que tomar ese ejemplo y esa estrategia para poder llegar a tener esa unidad. Y por último mencionar que poniendo en el centro y por delante lo programático, hay que reconocer que las pautas de la mayoría las dio la calle también, las dio el 18 de octubre, y están súper claras: es no más FP, es una salud digna, es una educación gratuita y de calidad. Entonces creo que también como partido tenemos que hacer, como decía Michelle, la pega de recoger esas demandas, de representar a la ciudadanía, y en torno a eso articularnos. Eso. Muchas gracias. Me tengo que retirar. Perdón. Gracias, Alondra. Te aprovechamos de despedir entonces. Gracias por habernos acompañado en este foro. No te vas a perder de mucho, porque de hecho estamos llegando al momento de cierre, así que les vamos a dar un minuto a cada uno de nuestros panelistas que nos acompañan en este foro para que nos dejen unas palabras de cierre de esta actividad. Partimos con Camila. Sigamos con Francisco, tu minuto de cierre. Mira, yo quiero robar una reflexión. Quiero citar a la historiadora Verónica Valdivia, que la escuché en un foro reciente sobre la Unidad Popular decir algo que me hizo mucho sentido y creo que tiene un potencial tremendo en la actualidad. Ella decía que una de las cosas que hay que recuperar de la UP es que fue una experiencia que nos enseña, que tenía la convicción de que las personas, de que los seres humanos podíamos ser mejores personas. Para ella tenía un valor significativo en el momento actual, donde es tan dominante esta idea de que la sociedad no es más que una suma de individuos que hacen cálculos racionales, egoístas, económicos, competitivos, y toda esa ideología nos ha hecho, por una parte, culparnos a nosotros mismos de las frustraciones y culpar al resto individualmente, como si todo fuera responsabilidad individual. Y la gesta de la Unidad Popular, así como el 18 de octubre también, como una experiencia más pequeña, nos da la esperanza de que la humanidad da para mucho más que para competir entre nosotros. Yo creo que por ahí hay una cuestión muy significativa para hacer algo de lo que aquí creo que todos hablamos, que es construir una subjetividad, una cultura de esperanza distinta, cualitativamente distinta a la dominante, porque necesitamos esa cultura, necesitamos esa confianza, necesitamos esa esperanza en la posibilidad de cambio, que hizo posible el camino a la UP, que fue largo, fue tortuoso, fue difícil. Acuérdense de la figura de Sobrero que gritaba: esto es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. Se refería a las dificultades que había tenido la UP siendo gobierno, pero era su gobierno y estaba dispuesto a estar ahí a pesar de todo eso, porque sabía lo que implicaba no estar, digamos, todo lo que se sufría cuando no estaba el pueblo conduciendo. Entonces, creo que esa es la interpretación también que nos hace la Unidad Popular, y algo que podemos traducir, ¿verdad?, a partir de la actualidad de nuestro momento para el Chile post 18 de octubre. Muchas gracias, Francisco, por tu minuto de cierre. Camila. Ay, sí, perdón, estaba con problemas de internet. Parece cuando dijeron mi nombre, pero bueno, como decía Alondra, cosas que pasan.
Primero quiero agradecer este espacio. Me parece súper importante compartir este tipo de reflexiones en el momento histórico que estamos, recordando también un momento histórico. Y vuelvo como a hacer hincapié un poco en lo que señalaba al inicio de la exposición, pensar cómo podemos proyectar de alguna manera lo que hubiera sido el proyecto de la UP, en qué se hubiese transformado eso y cómo conectamos con algunos cruces que no los voy a repetir por temas de términos, por temas de tiempo, se reflejan en la realidad que estamos viviendo actualmente en Chile. Y también recoger tanto como de ese proyecto como de la actualidad algunas fórmulas de articulación de mayorías que creo que son muy necesarias en estos momentos. También he hablado un poco de lo que decía Michelle sobre esta como idea del patriarcado dentro de las figuras políticas, en especial en torno al proceso constituyente. Creo que no sé, ese no es el camino y sería un poco irresponsable igual con el movimiento social. Así que solo eso como cierre. Y gracias, Cristal. Muchas gracias, Camila. Daniel, tu minuto de cierre. Sí, primero agradecer la instancia, muy bacán poder discutir estos temas. Lo segundo es que me gustaría relevar, como en esta palabra de cierre, y siempre rescatar la creación histórica que es la UP. Creo que esa creación y esa propuesta de futuro es algo que es como innegable y que hay que siempre reanalizar. Creo que eso es un elemento muy determinante. Lo otro quizás más para lo actual, estamos en un momento en que está muy difuso la política y lo social, pero hay un momento de apertura institucional gigante. Y eso tenemos que caminar y mascar chicle. Por una parte, abrazar a este sujeto que nace en octubre o que nace desde antes, pero que está naciendo con más fuerza, con sus contradicciones, sus matices, sus sombras, más allá de nuestro paradigma. Y creo que ahí el feminismo tiene una propuesta cultural súper potente, como decían las compañeras. Yo creo que hay muchas respuestas que están hoy día en ese nacimiento, en ese proceso. Pero además de eso, quizás hay algo que no abordamos nada acá. En términos concretos, hay una pelea política institucional que hoy tenemos encima. Y es el apruebo, la Convención Constitucional, y en particular yo creo que se juega demasiado hoy día en esa Convención Constitucional, en ese reglamento de la Convención Constitucional, y en la posibilidad de organizar este programa que en algún momento decía la Alondra, con el que se va a disputar esa Convención Constitucional. Que aquí no va a importar solamente los contenidos, sino que también la forma en la que logremos cuajar y vincular este fenómeno que hoy día estamos viendo político, que es el proceso constituyente. Eso. Muchas gracias, Daniel. Michelle, tu minuto de cierre. Bueno, agradecer también, igual que todos y todas, la invitación a esta instancia. A mí me parece que hoy día es más oportuno que nunca relevar la idea, ¿cierto?, del socialismo como una alternativa viable y absolutamente reivindicable todavía desde los distintos espacios políticos en los cuales nos toque actuar. No hay una propiedad sobre las ideas del socialismo. A mí me parece y quiero creer que habemos muchos que pensamos de la misma manera, dispersos en distintas organizaciones, pero que precisamente estamos por un proyecto socialista que busque una identidad en base a la realidad de nuestro país, pero que siga teniendo cabida dentro de la izquierda chilena el pensamiento socialista, y también sobre todo en el imaginario más colectivo de nuestro pueblo. Yo creo que eso es fundamental. Y bueno, estamos ante una oportunidad histórica, un proceso constituyente que debemos disputar con ideas, pero también teniendo claridad respecto a que no basta solamente con un listado de garantías o de derechos sociales en el papel, sino vamos a ser capaces de garantizarlo. Y en ese sentido es fundamental la discusión que se dé respecto al sistema político institucional que va a construir esta nueva constitución. Yo creo que ahí están las trabas del sistema actual, de la constitución heredada de la dictadura, y es por lo mismo donde también tenemos que estar muy atentos desde el mundo político a no volver a cometer quizás errores del proceso de la transición, de que es fundamental la manera en que se organiza el poder, y que es precisamente una de las interpelaciones principales que surgen desde el estallido social, a la cual desde el espacio institucional en que nos toque trabajar debemos ser capaces de hacer eco. Así que muchas gracias y ojalá que haya sido una instancia bonita para todos y todas. Muchas gracias, Michelle, y gracias a todos los panelistas, Francisco, Camila, Daniel y Alondra, que
también estuvo con nosotros. Antes de cerrar esta actividad, quisiera pasar a algunos avisos finales. Esta es una actividad que se enmarca en una serie de otras actividades que tienen por objeto conmemorar los 50 años del triunfo de la Unidad Popular. Así es que las y los invitamos a un cierre de este ciclo que se realizará el 4 de noviembre para que estén atentas a las redes de Plataforma Socialista. Y así también invitarlas a una actividad que se realizará en el marco de la discusión sobre el plebiscito y el proceso constituyente que realizaremos durante octubre. Nos vamos con muchas ideas para la casa, grandes reflexiones, desafíos, y sobre todo con esperanzas, porque si bien tenemos un camino largo, hoy día tenemos una tremenda oportunidad que ha sido abierta precisamente por ese sujeto popular que todas y todos ustedes reivindicaron aquí en sus exposiciones. Así es que muchas gracias a todas y todos por habernos acompañado en este foro, a nuestro público, y sigan atentos a las redes de Plataforma Socialista para continuar en esta actividad. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao a todos. Muchas gracias. Chao. Chao, chao, gracias y felicitaciones. Sigan así. Chao, que estén muy bien.